Muy buenos días, Shabbat Shalom. Eh, Bienvenidos a este espacio de En Familia con el Eterno. Hoy iniciando el segundo día del mes décimo según el calendario hebreo, día 2 de Kislev y sábado 22 de noviembre del año 2025. Este es el mes, pues por tradición del pueblo hebreo, el mes de los milagros. En este mes es que se hace el memorial de recordación de la fiesta de la dedicación del templo después de que fue profanado el templo de Jerusalén por el rey Antíoco Epífanes. Esa fiesta es la fiesta nacional, no fiesta de Torah, la fiesta nacional de Hanukkah. Hanukkah significa dedicación. Eso significa Hanukkah, dedicación. Y es bien bonito. Muchas personas pues la han conocido como la Navidad judía. No es ninguna Navidad judía. Lo que pasa es que pues por la fecha en que sucedieron estos acontecimientos, coincide con las festividades que el mundo gentil realiza para hacer sus fiestas de fin de año, los regalos, las novenas al pesebre, el árbol de la Navidad, todo el cuento. Pero la fiesta de Hanukkah, en lo que hace que yo la estoy conmemorando, haciendo el memorial, me ha dejado unas enseñanzas espectaculares y cada día aprendo más acerca de esta fiesta. Porque lejos de ser una fiesta en la que pues hay una cantidad de gente que se embriaga, accidentes automovilísticos, personas que pues con todo el respeto que usted me merece y los que estén oyendo esto me merecen, es una fiesta en la que muchas personas sacan dinero de donde no tienen, se endeudan, una cantidad de cosas pues para comprar una cantidad de cosas que ni ellos ni sus familias necesitan. Y para mover un comercio que a la postre la persona está desesperada y mirando a ver de dónde va a sacar para pagar las deudas. Hanukkah es una festividad en la que, por lo menos en el entorno de mi familia, hemos aprendido que es el estudio de dos libros, o mejor, el estudio del primero de dos libros, que es el libro de los Macabeos, Primera de Macabeos. Tal vez usted ni siquiera haya escuchado este término. En la Biblia judía, la Tanaj, Torah, Nevi'im, Ketuvim, la Torah son los 5 libros de Moisés, Nevi'im significa profetas y Ketuvim significa escritos, entre los cuales están pues los salmos, los proverbios, primera y segunda de crónicas, etc. Reyes, todas esas cosas. En esa Biblia no está, o debería estar, pero lo retiraron en algunas versiones, estos libros de los Macabeos y otros varios libros. Recuerdo en este momento Eclesiástico, Judith, Tobit, Baruch, bueno, en fin, hay tal vez 2 o 3 más, no los recuerdo muy bien, no es que sea pues el que me las sepa todas, pero ¿qué contiene el libro primero de los Macabeos? El libro primero de los Macabeos contiene datos históricos demasiado relevantes para lo que es el mundo hoy en día. Entonces, con el tiempo vamos a sacar una enseñanza para transmitirla. Este humilde siervo, con la ayuda del Eterno, va a transmitir una enseñanza de lo que ha aprendido. No falta el que sepa más, pero bueno, bienvenido sea todo lo que sea para edificación y para ayuda a mejorar la familia. Vamos a sacar una enseñanza para que usted entienda qué es el memorial de Hanukkah, que es más que prender 8 candelas, que es más que darle un regalito a los niños por día. Muestra cómo en algún momento de la historia un grupo de personas muy reducido evitó que se extirpara de la faz de la tierra el conocimiento del Eterno y que se extirpara de la faz de la tierra
el pueblo santo. Por estos días el mundo está viviendo una situación terrible, terrible, terrible en cuanto a genocidios y todas esas cosas. No sé si por decir esa palabra de pronto me vayan a ponchar este video. Y mucha gente ha señalado a un país y de pronto no se ha entendido que son los gobernantes los que ocasionan cosas no buenas o también cosas muy buenas, ¿ya? Yo, en mi convicción personal, entiendo que el pueblo santo es el que refleja ante todo el mundo gentil el verdadero rostro del Creador. Ese es el pueblo santo. No un país, no un grupo de gobernantes que de pronto ostenten ese nombre, pero que se comporten completamente diferente a lo que el Eterno enseña en su Sagrada Escritura, son el pueblo santo. Entonces, ¿qué quiero transmitir con eso? Que usted debe ser respetuoso de aquellos que, pues, son de origen de ese pueblo, del pueblo hebreo, pero que viven en su ciudad, que viven en su país y que nada tienen que ver con las acciones de unos gobernantes que de pronto están equivocados. ¿Y por qué se lo digo? Se lo digo por una sencilla razón. Cuando usted abre las cartas desde el profeta Samuel, entonces usted empieza a ver cómo el profeta Samuel tenía que lidiar con las situaciones que se vivían en tiempos del sacerdote Elí. Sus hijos eran perversos, eran abusadores. Cuando en tiempos de Samuel se nombra un rey, que es el primer rey, que es Saúl, este rey obró en conformidad con la Sagrada Torá por un tiempo, creo que fueron 20 años, pero después este rey empezó a ser un tirano y este rey fue cortado del reino y el Eterno en ese momento elige a David como rey. Y entonces David, durante esos 20 años que le faltaban de reinado al rey Saúl, David fue preparado, pero David era un hombre, según dice la Escritura, varón conforme a mi corazón. Y David reinó sobre el pueblo de Israel. Y David fue un maravilloso rey y también se equivocó. Lo que pasa es que David, a diferencia de Saúl, David se arrepintió, hizo la corrección de lo que había hecho, si se puede decir que hizo la corrección. Más bien diría yo que se arrepintió y el Eterno en su inmenso favor y en su inmensa misericordia no lo mató, porque lo que cometió David era pecado de muerte. Lo que hizo David era pecado de muerte. David cometió asesinato, pero premeditado, cometió adulterio, y estas dos transgresiones en la Sagrada Torá son crímenes de muerte. ¿Ok? Después del rey David, su hijo Salomón reinó por muy buen tiempo en justicia, atrajo una paz impresionante al reino, pero también cometió errores, empezó a adquirir bastantes concubinas y les construyó templos idólatras alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y por esa razón, por medio de un profeta del Eterno le dijo, tu reino será dividido en dos. Y cuando se divide ese reino en dos, empieza a surgir una cantidad de reyes que yo creo que la palabra asquerosos se queda corta. Entonces, el pueblo santo, que era gobernado por estos reyes, sufrió. El pueblo sufrió por causa de estos reyes. Y el pueblo santo era aborrecido en los alrededores por causa de estos reyes. ¿Ya? Entonces, con firmeza yo manifiesto que no estoy de acuerdo con acciones en contra de algún tipo de etnia que no tiene ni cómo defenderse. Pero entiendo que el pueblo santo es el depositario de la Sagrada Torá. El pueblo santo es en el pueblo en cuya tierra nació aquel que hoy en día reconocemos como el Mesías. Yo, porque pues he tenido cierto nivel de conocimiento, pues entiendo que su nombre es un nombre arameo y es Yeshua,
porque era el lenguaje que se hablaba en esa tierra, Yeshua. Usted lo conoce como Jesús. Y la forma en que lo enseñaron las religiones es otro tema muy diferente, ¿ya? El Jesús del católico es sumamente diferente al Dios del cristiano y totalmente opuestos son a Yeshua el hebreo. Todo esto es materia de enseñanzas posteriores, porque no podría yo quedarme aquí, porque nos amanecemos domingo y tal vez lunes queriendo transmitir una cantidad de cosas que son bien complejas y que muchos de los que escuchen esta enseñanza no están acostumbrados a escuchar. Y probablemente también les choque y se sientan heridos y ofendidos por cosas que, pues, con el tiempo he venido aprendiendo, que en un principio me dolieron muchísimo, pero que hoy en día le doy gracias al Eterno porque entiendo que el Maestro, Yeshua, jamás vino a este mundo a formar un sistema religioso, ni a fundar ningún tipo de iglesia, como lo traducen, sino que él vino y empezó a transmitirle a su pueblo, primeramente, a los gobernantes de su pueblo y a los ciudadanos de a pie, a transmitirles no la letra de la Torá, que era lo que se enseñaba, sino el espíritu de la Torá, que por allá en alguna de las cartas del rabino Pablo de Tarso, él dice, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Que cuando usted empieza con su conocimiento o su estudio, su lectura de Biblia, entonces usted empieza a moverse en medio de su familia a darles bibliazos a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus hijas, a sus primos, a sus amigos. Entonces, eso es el diablo, eso está mal hecho, la Biblia no sé qué, y a dar Biblia y la gente le coge rabia a uno. Y eso me pasó a mí también, yo le daba bibliazos a la gente y yo le sacaba versículos a las personas. Me acordaba de un versículo cuando veía a alguien haciendo algo y entonces, ¡plum!, el bibliazo. Y resulta que esa es la letra de la Torá. Esa no es el espíritu de la Torá. Por eso el maestro vino a transmitir el espíritu. ¿Cuál es el propósito, si se pudiera decir propósito, de los escritos sagrados? La Torá es para dar vida, no para destruir. En este día, particularmente hoy, 22 de noviembre, día 2 del mes 10, Kislev, la lectura de la porción semanal corresponde a Génesis Bereshit, capítulo 25, 19, verso 19, hasta el capítulo 28, verso 9. La parashá se llama Toldot. Parashá se llama Toldot, generaciones. Generaciones. Hay un apellido por ahí de origen judío que se llama Toledo, y hay una localidad en España que se llama Toledo. Pues esa palabra Toledo deriva de Toldot, generaciones. Como cada Shabbat, desde que empezamos a hacer estos en vivos, estas enseñanzas, vuelvo y le repito, este servidor ha estudiado Torah, pero no se las sabe todas. Este servidor ha leído libros que no están en la Torah, que los llaman libros de dudosa procedencia, libros apócrifos, que tienen datos e información correspondiente a la civilización hebrea ancestral y que no quedaron incluidos en el canon de Palestina, elegido por un grupo de judíos, ni quedaron en los cánones posteriores de sociedades bíblicas, precisamente porque una Biblia que contiene en su primera parte 39 libros y en su segunda parte 26 libros, pues ya es un texto demasiado grande. Y si pensamos que en épocas anteriores, pues el papiro era más pesado, era más complejo escribirlo y todas estas cosas, la tecnología de empastar un libro, bueno, podemos argumentar 10.000 cosas, pues no era sencillo hacer un compendio de más libros. Entonces, estos señores pues se reunieron y entre todos dijeron, vamos a poner estos libros en el texto base. Pero no quiere decir que los otros libros no tengan validez, porque el pueblo judío, el pueblo hebreo es una civilización milenaria. Es una civilización que tiene muchísimas cosas que todavía tal vez ni nos imaginamos. Y los textos han ido saliendo, han ido conociéndose, han ido saliendo a la luz, hallazgos arqueológicos, y
ha sido posible traducir estos textos. Entonces allí encontramos una riqueza impresionante que nos permite entender cosas de aquí con unos amigos. Hablábamos acerca de eso. Las traducciones no son al 100% porque hay muchos dichos, hay muchas cosas del folclore de una región que quedan escritas y cuando se va a traducir pues no se encuentra completamente el sentido de lo que está escrito, y hay que tener a alguien que conozca íntimamente esa cultura, esa civilización. Por lo menos Colombia es así, ¿ya? Ya cuando viene una persona aquí a Cali y uno le ofrece pan de bono, la persona muchas veces no tiene ni idea de qué le están hablando, no tiene traducción, pan de bono, ¿ok? Pero cuando lo comen, wow, qué pan tan rico. Y muchas cosas en todo el mundo, no estoy hablando solo que Colombia lo tenga. En Colombia el español tiene más o menos unas 15 derivaciones. Ya, es muy diferente cuando usted le hablan en guajiro, es muy diferente cuando usted le hablan en costeño, es muy diferente cuando usted le hablan en tumaqueño, es muy diferente cuando usted le hablan en pastuso, o cuando usted le hablan en rolo, o cuando usted le hablan en caleño, sí, en paisa. El más famoso pues es el acento paisa, y usted mira el acento paisa, y el acento paisa en toda la región cafetera tiene más o menos unas 10 derivaciones más. Entonces, hágame el favor, ¿ya? ¿Cómo me va a traducir? ¿Ya? ¿Cómo me va a traducir? ¿Ya? Hay que tener un vínculo muy estrecho con la cultura para poder entender cosas que muy seguramente usted todavía dice, pero ¿qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? Bueno, mis apreciados amigos, bienvenidos a esta mesa virtual, reunidos en familia con el Eterno. Mi familia les da la bienvenida y, como cada Shabbat, arranquemos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Hace más o menos 15 días les dije que en las genealogías, porque se presentaban comentarios cuando nació Isaac, se presentaban comentarios que Isaac no era hijo de Abraham, porque pues Abraham era un hombre muy anciano y Sara pues ya tenía 2 años, pero el registro dice que era una mujer hermosa. Escuche lo que dice la primera aliyá del capítulo 25 de Génesis. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. O sea, si no lo tiene claro, Abraham sí es el papá de Isaac. Eso quiere decir esta narración. Aquí hay un paréntesis que generalmente yo no les leo lo que está entre paréntesis porque pues son notas de quien hizo la edición de la Torah Emet que yo leo. Y dice, al decir que Isaac fue hijo de Abraham, el verso no tendría ya necesidad de aclarar que Abraham fue padre de Isaac. Pero esta redundancia tiene un motivo. La gente se burlaba diciendo que Abraham, por su avanzada edad, no era el padre biológico de Isaac. Para evitar sospechas, el Eterno hizo que Isaac fuera físicamente idéntico a su padre Abraham. Y a eso alude el versículo. ¿Y este tipo por qué dice esto? ¿De qué se pega para decir que Isaac era idéntico al papá? Cuando usted repase la parashá Hayé Sara, al final, cuando Eliezer de Damasco viene con Rivka y ella ve un hombre a lo lejos, ella le dice, ¿y ese quién es? Y Eliezer le dice, ese es mi amo. Eliezer mismo, de lejos, pensó que ese señor era Abraham, pero resulta que era Isaac. De ahí se toma la enseñanza de que Isaac era idéntico al papá. A la edad de 40 años, Isaac se casó con Rivka. Ya seguimos con el texto de la Torá. A la edad de 40 años, Isaac se casó con Rivka, usted la conoce como Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Entonces, aquí también le hago un pequeño paréntesis y un comentario, porque alguna vez me pasó, como aprendiz, que un maestro de Torá, de los que uno diría sabe muchísimo, me habló del judaísmo de Abraham. Y
Y yo le dije, ¿usted por qué me habla del judaísmo de Abraham? Le pregunté, ¿por qué me habla usted del judaísmo de Abraham si Abraham era el bisabuelo de Judá? ¿Por qué usted me habla de eso? Me decía, no, pues porque pues por tradición y para que nos entendamos. Pero pues usted debe entender, aquí dice que Abraham era nacido en Ur de los Caldeos en Babel. Por descendencia podemos decir que venía descendiente de Set, el hijo de Noé. Pero toda su familia era idólatra, vivían en Padán Aram y estaban relacionados con arameos, con gente de Aram. En un principio, el linaje seleccionado no practicaba la religión judía. Todas las religiones, incluida la religión judía, son inventos de los hombres y son una de las cosas que más divide a los hombres. La religión y la política. Este espacio en el que usted está compartiendo hoy, este espacio no enseña religión. Este espacio quiere que usted sea liberado y su familia sea liberada de las cadenas de una religión, cualquiera que sea. El padre Abraham, el ancestro, el padre de la fe, no practicaba ninguna religión, solamente intentó exitosamente conectar con el creador de todo lo que existe hasta que logró escuchar esa voz que lo dirigió. Y es la invitación que yo le hago a usted. Él eso mismo le enseñó a su hijo Isaac, a conectar con su creador. Se lo dije hace unos días, hace unos meses tal vez, en una enseñanza anterior. Como quiera que usted perciba el más allá, el establecimiento del reino, el mundo por venir, lo que le puedo garantizar es que a usted no le van a pedir la fe de bautismo, ni le van a pedir la membresía de la iglesia, ni le van a pedir el pasaporte si usted es judío, ni le van a pedir absolutamente ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es Dios sobre todos. Dios es Dios sobre todos. Y Él escogió una etnia, un grupo específico de personas, lo escogió para ser el depositario. Y está escrito, más adelante se los voy a leer, porque no me gusta inventarme cosas, está escrito que Él les dijo a ellos, por intermedio de su siervo Moisés, ustedes no los escogí yo ni por obedientes, ni por bonitos, ni porque son muy buenos. Yo a ustedes los escogí porque yo hice un pacto con Abraham, mi siervo, y a Abraham, mi siervo, le estoy cumpliendo. Porque ustedes son un pueblo rebelde y de dura cerviz. Tal cual está escrito. De pronto en uno de los shorts, en uno de los reels que yo les subo en TikTok o en YouTube, voy a subir ese contenido con el texto preciso en donde el Eterno le dice esto a Israel, a su pueblo. No porque ustedes sean el mejor de las naciones, ni el más bonito, ni el más obediente, sino porque yo hice un pacto con mi siervo Abraham. Por eso les estoy cumpliendo. Entonces, tengámoslo claro, no es una religión. No es una religión, no es el que tiene el altar más bonito en la casa, no es el que tiene más cosas bonitas para poner en el comedor, no es el que más hace así en la plegaria, no es el que se demora más de 1 hora en la plegaria, no es eso, no es eso. Todo eso es religiosidad, ¿ok? Que sí es bonito tener un orden, claro que es bonito, es precioso tener un orden para hacer la plegaria. Pero cuando usted agarra el Sidur, el libro de plegarias, y usted lo convierte en una rutina, su fe empieza a morirse. Y usted se convierte en un autómata. Y su relación con el Eterno deja de existir. Yo me pregunto, y le pregunto a usted, ¿cuál era el Sidur de Abraham? ¿Cuál era el libro de rezos de Abraham? ¿Cuál era la Biblia de Abraham? ¿Cuáles eran los libros antiguos que leía Abraham? Nada. Cero, absolutamente nada. Abraham buscaba relacionarse con su creador. La ventaja de Abraham es que no tenía televisor, no tenía radio, no tenía iPad, no tenía celular, no tenía 5G, no tenía Netflix, Paramount, Prime, nada de esas cosas. Abraham tenía la naturaleza, tenía los cielos y tenía silencio absoluto. Y Abraham logró conectar con el Eterno. Y usted puede.
Usted puede. Tal vez usted me llame loco, pero yo he escuchado la voz del Eterno. Y no una. Y aquí no le quiero pues hacer pensar, no, ay, el tipo se cree profeta. No, nada de eso. Pero he escuchado. Usted puede decir, no, eso es una voz interior, esa es la conciencia suya. Lo que pasa es que, ¿cuándo usted entiende que es la voz del Eterno? Porque usted está pensando en cualquier cosa diferente. Cualquier cosa. Y siente que le están llamando la atención. En ese momento usted puede entender, es el Eterno el que me está hablando. Porque uno se siente, como se dice la palabra, usted se siente redargüido en eso que usted está pensando. Ahí usted puede confiar y puede confirmar con las escrituras. Y hablaba yo a mi amigo ayer de 3 filtros que uno debe pasar, ¿ya? Y uno es ese, bueno, usted lo puede comprobar con las escrituras, que lo que usted considera que es voz del Eterno está en concordancia con las escrituras, con las enseñanzas divinas. Ese es el primer filtro y tal vez el más importante. Segundo, ¿para qué sirve? Tercero, ¿cómo me permite aceptar la voluntad del Eterno? ¿Cómo me permite aceptar qué es la voluntad del Eterno? Entonces, si esos 3 filtros usted los puede chulear, pues usted puede decir, estoy conectando con el Eterno, con los mundos superiores. A la edad de 40 años, Isaac se casó con Ribca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Isaac suplicó al Eterno frente a su esposa, Ribca, porque ella era estéril. El Eterno accedió a su ruego, de modo que su esposa Ribca concibió. Por estos días, yo tengo épocas y tengo como temporadas en que me vienen pensamientos recurrentes. Y esos pensamientos recurrentes en esta ocasión se han visto afectados, digamos, por enseñanzas de los maestros de Torah que yo escucho, en donde han empezado a decir que por mucho tiempo se nos enseñó que ore por este, que ore por ese, que ore por el uno, que ore por el otro. Inclusive la enseñanza generó cierto rechazo porque estos maestros manifestaron que eso no es real. Entonces, porque mucha gente le decía, entonces no tengo que orar, entonces no oro, Dios no me escucha. Entonces él decía, no, yo no les estoy diciendo eso, y tampoco se lo estoy diciendo aquí yo, Ricardo. Por supuesto que usted debe buscar al Eterno, y hace menos de 2 minutos le estaba diciendo, conecte con el Eterno, acérquese al Eterno. ¿Cuál fue el éxito de Abraham? Buscar conexión con el Eterno. Pero, no, que ore por mí para que me sane, que ore por mí para que tenga el hijo, que ore por mí para que me vaya bien en el negocio. Mano, no es ore por mí. Es la persona interesada. La persona interesada, la que debe orar. Aquí lo dice. Isaac suplicó al Eterno frente a su esposa. Es decir, ella estaba rezando y orando y pidiéndole a Dios, vea, yo quiero tener descendencia, yo no he podido. Isaac oró frente a su esposa porque era estéril, y el Eterno accedió al ruego. Isaac oró al Eterno, Señor bendito, tú le prometiste a mi padre Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Mi padre Abraham oró y confió en ti para que la esposa que me entregaras fuera la madre de la descendencia de mi padre. Yo te ruego que manifiestes tu poder y que mi esposa pueda quedar embarazada, porque ella era estéril. El Eterno accedió a su ruego, de modo que su esposa Ribca concibió. ¿Qué entendemos de esto? Este hombre deseaba que se cumpliera la voluntad del Eterno, y este hombre sabía que él era el portador de la corona, como lo dijimos la semana pasada, el portador del patriarcado y de la promesa. Y con ese poder le pide él al Eterno, manifiéstate, permite que mi esposa conciba. Su plegaria, buscando el reino de Dios, buscando que se cumpla la promesa
que se cumpla la manifestación, en el caso nuestro, la manifestación del reino que estamos esperando, que se manifieste. Cuando su plegaria es esa, usted está en armonía con el Eterno. Entonces entendemos por qué Yeshua, cuando le dijeron, ay maestro, enséñanos a orar, imagínense, un grupo de judíos que iban a la sinagoga cada 8 días, que los sacerdotes les decían las lecturas de las Sagradas Escrituras, este grupo de judíos no sabían orar. No sabían orar. Maestro, enséñanos a orar. Entonces el maestro les dice, bueno, listo. Cuando ustedes oren, no se pongan a repetir rezos como loros. Ni lo repitan un montón de veces, de forma vana. Ni se paren en las esquinas para que los vean. No. Cuando usted quiera orar, lo primero que usted tiene que hacer es irse a su lugar, a sus aposentos, a su casa. Y con la puertica cerrada, usted entrará en lo secreto con su Padre, que lo escucha en lo secreto. Y usted va a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea santificado. Venga tu reino, manifiéstese tu reino, y que tu voluntad se cumpla aquí en este mundo físico como se cumple allá en los mundos superiores. Concédenos poder tener el sustento de hoy. El sustento de hoy. Danos hoy el pan de cada día. ¿En qué parte de la plegaria? Señor, yo me quiero volver millonario y tener hartas casas y hartos carros y hartos ganados. Poder. Ay, Señor, yo quiero ser el más poderoso. ¿En dónde? Danos hoy el pan de cada día. Lo mismo decía el rey David. No me des riqueza que haga que me olvide de ti, ni me des pobreza a tal punto que te maldiga. Susténtame del pan necesario. ¿Ok? Cuando usted repasa y frase por frase mira el Padre Nuestro, eso no se lo inventó el maestro Yeshua, es lo que le quiero decir. Ay, es que él vino a establecer su iglesia y el fondo del cristianismo. Falso, falso, falso. Cuando usted repasa frase por frase el Padre Nuestro y usted estudia la Sagrada Torá, usted y los profetas y los escritos, usted se va a dar cuenta que todas esas ideas del Padre Nuestro son sacadas en su mayoría de los salmos. En su mayoría de los salmos. Ahí se la dejo. Lo llaman el Kadish del Mashiach. El Kadish del Mashiach. Ya lo bautizaron, ¿no? El Kadish del Mashiach. Bueno, el Padre Nuestro, como me lo enseñaron cuando era pequeño. Todo eso son ideas de los escritos de la antigüedad, los cuales el maestro con dedicación estudiaba. Y los estudiaba, y los estudiaba, y los estudiaba. Él no nació aprendido. Mucha gente piensa, no, es que él es el Hijo de Dios. Él cuando nació, no, él sabía hablar, pero pues como estaba chiquitico, pues él se hacía loco. Entonces no hablaba. No, falso. El niño nació ser humano, común y corriente, de una madre y de un padre. Lo que pasa es que hubo una intervención divina en donde lo que embaraza a la mamá es el mandato divino que dice, este muchachito va a nacer de esta mujer y es linaje de este señor que no la ha tocado. Ricardo está loco. Ricardo está loco porque es que Dios estableció en su creación que para que una mujer quede en embarazo, el hombre tiene que cohabitar con ella. Está bien. ¿Y en qué parte de su creación el Eterno estableció que cayera maná del cielo? Y que sustentara un pueblo por 40 años. ¿Y en qué parte de su creación el Eterno ordenó que el Mar Rojo se abriera cada que un judío se arrimara? En ninguna parte. Solamente cuando el Eterno lo ordenó de esa manera. ¿Usted todavía cree que Abraham se acostó con Sara para que naciera Isaac? ¿Usted todavía cree que Manoah se acostó con la esposa para que naciera Sansón?
En la antigüedad no había problema entre el pueblo hebreo creer que la mujer concebía, porque la providencia divina lo había designado de esa manera. Eso está en textos que usted no los va a encontrar en la Sagrada Biblia. Pero así pensaban. Esa era esa cultura ancestral. La manifestación del verbo. Estoy hablándole al católico y al cristiano. El verbo de Dios. Si usted conoce algo de este tema de raíces hebreas y todo ese asunto de los diferentes lenguajes que se usaron, ese verbo en hebreo es el Dabar Elohim, la palabra de Dios. Y si lo vamos a buscar en los escritos de los discípulos, entonces vamos a escuchar hablar de la memra, la palabra. Verbo Dabar y memra es exactamente lo mismo, la palabra del Eterno. Siendo así, los hijos, óigame bien, verso 22, seguimos adelante. Verso 22, los hijos pugnaban dentro de ella, y ella entonces se preguntó, siendo así, ¿por qué me toca esto a mí? Y fue a inquirir al Eterno. Ay, a mí, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Ella fue a inquirir, a preguntarle, a cuestionarle al Eterno. Y entonces el Eterno le contestó, dos pueblos, pilas, eso es importantísimo. ¿Cómo así que dos pueblos? Si los dos pelados son hijos de Isaac, Isaac es hijo de Abraham. Dos pueblos hay en tu vientre, y dos reinos serán separados de tu seno. Un reino prevalecerá sobre el otro reino, y el mayor servirá al menor. ¿Qué hizo Jacob para que Dios lo escogiera? Le preguntaba yo a Lina la semana pasada. Yo les pregunto a ustedes dos hijos, ¿qué hizo Jacob para que Dios lo escogiera? ¿Qué hizo? Nada. ¿Cuándo lo escogió? ¿Cuándo lo escogió? Acabamos de leerlo. Desde antes de nacer. Antes de nacer. Y hay una cantidad de textos y enseñanzas basados en este verso, de los sabios de bendita recordación, de los estudiosos de la Torá, en donde, por ejemplo, dicen, es que cuando Rebeca pasaba por una yeshiva para los que no saben es un lugar donde en la antigüedad se enseñaba la instrucción de la Torá, entiéndase instrucción de la Torá, la enseñanza oral, porque pues cuando en tiempos de Isaac, pues no había nacido Moisés y le faltaban unos añitos para nacer, pero se enseñaba la voluntad del Eterno de manera oral, porque pues hay maestros o pseudo maestros que dicen que la Torá oral no existe, que eso no existe, que eso no existió nunca. Pues resulta que en la antigüedad, desde Noé, pasando por Shem, pasando por Eber, le transmitían enseñanzas a su descendencia de quién era el creador. No les enseñaban judaísmo. Y tampoco les enseñaban cristianismo, ni catolicismo, ni nada que termine en ismo. Les enseñaban lo que sus padres les habían transmitido. Y eso se llama la Torah oral, la instrucción oral. Lo que mi padre me enseñó fue esto y esto. Y ese señor, después de recibirlo, a los hijos y a los nietos les enseñaba. Y eso es lo que estoy haciendo yo aquí, en esta mesa. Con don José Manuel y con don Matillahu les estoy transmitiendo las enseñanzas, pero con la gran ventaja que tengo textos. Pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad era, me dijeron, yo transmito. Y se fue transmitiendo. Entonces sí existe Torah oral. Torah oral, instrucción oral. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, resulta que había mellizos en su vientre. Entonces salió el primero, colorado y todo velludo como una manta de pelos. Y lo llamaron peludo, Esaú.
Así le decían, ¿qué o peludo? Así le decían, peludo, peludo. Ese era el nombre del muchacho. Así eran los nombres de la antigüedad. ¿Usted ha preguntado, alguna vez se ha preguntado usted qué significa su nombre? De pronto su nombre le está bloqueando su vida. Por ejemplo, se llama Soledad. Con todo el respeto a las que llamen Soledad. Y hay otros nombres que no quiero entrar en esas honduras porque sé que de pronto mucha gente se me puede ofender. Les cuento personalmente, mi nombre completo es Ricardo Ernesto y hay gente que ríe, yo no tengo la culpa. Me llamo Ricardo Ernesto y cuando empecé a participar de todas estas enseñanzas y caí donde un maestro, unos maestros, porque cuando uno viene del cristianismo y le hablan palabras hebreas, uno queda, ¡wow! ¿Cómo sabe? Y si estas personas de golpe te dicen, no, es que yo viví 2 años en Israel. ¡Ay, hermano! Exacto. 2 años en Israel. Uy, vivió, debe saber montones de cosas. Entonces, yo llegué allí y accedí a la circuncisión. Dije, yo quiero que me circunciden. Y en el día que me circuncidaron, que no lo niego, fue una experiencia muy hermosa, uno de los que estaban allí en el procedimiento de la circuncisión me dijo, tú eres Natanael, tú eres un verdadero israelita. Y a mí se me salieron las lágrimas. Tú eres Natanael. Con el tiempo pasaron cosas y yo empecé a cuestionar ese asunto. Entonces después me presentaron a un supuesto rabino descendiente de la tribu de Leví, supuesto, que hoy en día ha dado mucho de qué hablar allá en Israel. Y lo tienen, como decimos aquí en Colombia, lo tienen boleteado, lo están buscando por falso maestro y por falso rabino y por impostor, pero pues en su momento me lo presentaron como la gran cosa y descendiente directo del rey David y bueno, 10.000 cosas, o levita, no me acuerdo, levita, no, del rey David no, levita, con apellido hebreo y todo, un apellido que es del linaje levítico. Entonces yo tuve la oportunidad de hablar con él, le dije, mire, es que yo tengo este peso, me dijeron que este era mi nombre, ¿por qué no me hace un favor? Y usted ora, usted ora, lo que le estoy diciendo, ¿no? Usted ora al Eterno, yo me pregunto, ¿por qué surgen estos temas? Si yo estoy hablando de otra vaina, no, miren lo que les dije ahora. Le dije a este señor que ni me conocía, no me había visto la cara, le dije, ¿usted por qué no ora al Eterno para que me dé nombre? Y entonces como al otro día o a los 2 días me llama y me dice, tú te llamas Reubén. Entonces, bueno, Reubén, ok. Y me presentaba como Reubén. Entonces, Natanael Reubén. Después descubrí que este señor era un impostor. Y me empezó a pesar ese nombre Reubén. Pero es un nombre hebreo, tiene mucho significado. Sí, lo que usted quiera, se lo acepto. Pero hace más o menos un año, yo le dije, bueno, padre, tú escogiste a 2 mensajeros, a 2 ángeles, 2 mensajeros. Los escogiste para traerme a este mundo, para dejarme como mensaje en este mundo. Y me pusiste en este mundo a través de mis padres. Esos son los 2 mensajeros. Que el Eterno los bendiga, Alfonso y Margarita. Y por medio de esos 2 mensajeros, tú me diste un nombre. Tú me diste un nombre y me registraron con un nombre que es Ricardo Ernesto. Yo quiero saber qué significa mi nombre. Y me puse a investigar aquí en este computador. Significado del nombre Ricardo Ernesto. Primero Ricardo y luego Ernesto. Entonces, el nombre Ricardo tiene un significado doble. Viene de unos vocablos sajones. Rich Heart. Y esos 2 nombres significan rey, rich, heart, fuerte. Rey fuerte. Y yo, wow. No, ustedes no se imaginan cómo me sentí, Superman. Le dije, padre, ¿cómo se dice rey fuerte en hebreo? Porque yo quiero saber mi nombre hebreo.
Ok, averigüémoslo. Melech, rey. Hasak, fuerte. Malki Hasek. Malki Hasek. Mi primer nombre, Malki Hasek, en hebreo. El nombre transliterado que me dieron mis papás, los ángeles que Dios eligió para darme un nombre. Malki Hasek. Bueno, falta Ernesto. Falta Ernesto, el nombre que causa la risa, ¿no?, en las personas. Ernesto, ¿y qué significa Ernesto? Me parece que es de origen franco, algo así, no recuerdo ahorita, me tocaría volverlo a buscar. Ernst significa justo. Ay, padre, entonces, ¿cómo se dice Ernesto en hebreo? Yazar. Yazar. Entonces, si usted me pregunta, Ricardo, entonces, ¿cómo es tu nombre hebreo? Malki Hasek Yazar. Malki Hasek Yazar. Y me siento dichoso, me siento pleno con ese nombre. Yo le invito a usted a que busque su nombre hebreo. Y si usted está viendo que es un nombre así como el mío, maravilloso, precioso, que me hace sentir pleno, me llena de vigor, de vitalidad, pues que usted respete el nombre que sus padres le entregaron, porque fue el Eterno el que les entregó ese nombre, pero en su idioma. Pero si por alguna razón usted siente esa pesadez que la ha llevado cargada en su espalda toda la vida, consúltele al Eterno, porque también es válido que usted reciba un nuevo nombre. Así como el maestro le dijo a Shimon Kefa, le dijo, tú ya no serás llamado Shimon, sino que tú serás llamado Kefa. 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 Kefa en arameo significa, en español, el arameo Kefa en español significa Pedro, roca, roca. Y esa era la manifestación de la personalidad de Kefa. ¿Cómo es una piedra? Impenetrable, fuerte, de una estructura interna impresionante, sólido. Ese era Pedro, Kefa. Nada que ver con que era el primer papa, ¿no? Se murió sin saber que era el primer papa. Bueno, sigamos adelante. Entonces salió el primero colorado y todo velludo como manta de pelo y lo llamaron peludo, Esaf. Y después salió su hermano que tenía la mano aferrada al talón de Esaf y lo llamó con el nombre Jacob. Jacob. ¿Por qué lo llamaron Jacob? ¿Cómo salió el peladito? Salió agarrado del talón del hermano. Agarrado. ¿Cómo se dice talón en hebreo? Ekev. Ekev, que también significa consecuencia. Por ahí vamos a ver una parashá que se llama consecuencia. Por ahí en Deuteronomio, me parece que es. Jacob, talón. Por eso llamaron así, Jacob. Y lo llamó con el nombre Jacob. Isaac tenía 60 años. De aquí sacamos entonces que la plegaria que hizo Jacob para que su esposa quedara embarazada duró 20 años. Era constante en la oración. Hay gente que no puede orar 15 minutos. Hay gente que no puede orar 2 minutos. Ayer les colgué en mis redes sociales una plegaria que está constituida por el Salmo 15, que es un salmo pidiendo sanación, el Salmo 139, que es un salmo de protección, perdón, es un salmo de agradecimiento, y el Salmo 140, que es un salmo pidiendo protección. Si usted de pronto le es difícil o no tiene las palabras o no sabe cómo se ora, pues métase a mi canal, a este canal de YouTube, o métase a mi TikTok, que también se llama En Familia con el Eterno, y busque ese reel que tiene esos 3 salmos, y repita los salmos con la voz que está allí hablando, que no es la mía, es una voz generada artificialmente. Esos salmos son hermosos y vale la pena que usted, ojalá se los aprendiera de memoria. Yo me sé de memoria por ahí el Salmo 1, el 23, parte casi todo el 91, no todo, el 119, no mentiras. El Salmo 119 es bien largo. El Salmo 117, que es un versículo. Lo importante no es aprendérselos de memoria. Lo importante es que usted, desde ya conmigo, con nosotros acá, aprenda y entienda para qué es cada salmo.
¿Y cuáles son los salmos que se recitan a la luz del día? ¿Y cuáles son los salmos que no se recitan a la luz del día? ¿Cuáles son los salmos que se recitan de noche? Todo eso. ¿Cuáles son los salmos en los que usted ruega por sanación? ¿Cuáles son los salmos por los que usted puede mediar? Porque se puede mediar. Tampoco le dije, pues es que no se puede. No, sí se puede. Uno puede orar por sus padres, por sus hermanos. Pero lo correcto, ¿cómo, mi amor? Lo correcto es que cada persona medie por ella misma. Cada persona conecte. Cada persona conecte con el Eterno. ¿Ya? Ese cuento de ore por mí. Anoche hablábamos con mi amigo. Es usted, es el Eterno, es la persona a la que no quiere conectar. El Eterno quiere conectar con usted. El Eterno se desvive por conectar con usted. Tanto quiere el Eterno conectar con usted que entregó lo más preciado que Él tiene, su Hijo. Por allá en Juan 3:16, ese me lo sé de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No quiere Dios conectar con usted? Claro que quiere. Es lo que más desea, conectar con usted. Pero respeta su libertad para que usted busque la conexión. Isaac tenía 60 años cuando ellos nacieron. Los muchachos crecieron. Esab era hombre diestro en la caza. Era experto cazador. ¿Quién era experto cazador hace 2 semanas? Nimrod. Experto cazador frente al Eterno. Experto cazador. Esab era hombre diestro en la caza, con Z. Caza. Cafa. Aquí ponen un paréntesis. Que sabía cómo engañar al papá. Esas son notas de los estudiosos. Era diestro cazador. Hombre de campo. En cambio, Jacob era hombre íntegro que permanecía en las tiendas, que permanecía en los lugares donde se podía acercar al Eterno. Permanecía en las tiendas. Isaac amaba a Esaú, porque comía de lo que él cazaba. Pero Ribca ama a Jacob. Y es bien interesante que aquí no escriben Ribca amaba a Jacob, sino que aquí lo ponen con bastardilla la palabra ama en presente progresivo. Ama al Eterno. Ribca ama a Jacob. El amor de Isaac a su hijo Esab dependía de un interés, porque dice, porque comía de su casa. Y por eso en el verso se expresa en pretérito, en pasado. Isaac amaba a Esab, aludiendo al carácter efímero de un amor que es movido por algún tipo de interés. En cambio, el amor de Ribca a Jacob es genuino. Y por eso el verso lo indica en presente. Ribca ama a Jacob, resaltando el carácter eterno de un amor que no está atado a ninguna prebenda. ¿Cómo era que decía? Isaac amaba a Esab porque comía de su casa. Un amor atado a un interés. Jacob puso a hervir un guiso, la historia que usted ya se sabe, o que se la han contado o la ha visto en las series de televisión. Jacob puso a hervir un guiso. Cuando Esaú llegó del campo cansado, muy cansado, exhausto, dijo Esaú a su hermano Jacob, le voy a leer literal, me disculpa si no le parece como muy estética la narración. Dame de tragar, por favor, de este guiso rojo. Estoy exhausto. Dame de tragar de este guiso rojo. Estoy exhausto. Por eso fue llamado con el nombre Edom. Edom. Dijo Jacob, véndeme como este día tu derecho a la primogenitura.
que la venta de tu primogenitura sea tan clara y tan diáfana como la luz del sol que nos está alumbrando. Véndeme como este día tu derecho a la primogenitura. Dijo Esaú, yo voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? ¿Eso para qué? Dijo Jacob, júramelo. Y le tomó juramento. Y vendió su primogenitura a Jacob. Y Jacob le dio a Esaú pan, le encimó pan. le dio el guiso de lentejas y le encimó pan. Aquel comió, bebió, se levantó y se fue. Así, Esaú menospreció la primogenitura. ¿Usted se acuerda que la semana pasada que les estaba hablando que Abraham le entregó todo a Isaac? Por allá ustedes oyeron a José diciendo, ¿le entregó la corona? Eso fue lo que entregó aquí Esaú. En ese tiempo la primogenitura era extremadamente importante. Le entregó lo único que tenía valor. Me voy a morir yo, ¿para qué primogenituras? Tengo esa hambre, deme de tragar. Miren que el Eterno, desde antes de que nacieran, el Eterno conoce todo, porque el Eterno no está contenido en el tiempo, sino que Él creó el tiempo. Y si hay una máquina del tiempo, el Eterno es el que la posee. Que yo no diría que sea una máquina. El Eterno tiene la facultad de estar ayer, hoy y dentro de 1000 años o dentro de millones de años. Porque es que el Eterno no está contenido en el tiempo. Estamos en el tiempo como nosotros. El tiempo nos rige en esta dimensión, en el mundo físico. Por eso, si usted ha visto, por ejemplo, la película Interestelar o cualquier otra película que hable del espacio, usted se va a meter una enredada tremenda porque le dicen que usted lleva 8 días de viaje, pero si va a una velocidad hipersónica, cuando vuelva han pasado en la Tierra 70, 80 años. Como vos la miras. ¿Ya? A mí, si no lo entiende, tranquilo, no le dé pena, pero a mí me queda grande entender eso. Lo que yo sí puedo decirle es que al Eterno, al Soberano, al Creador de todo lo que existe, al Boreo Olam, no lo contiene el tiempo. Y Él puede ir hoy mismo, al día en que todo fue creado, o puede venir acá hoy, o puede estar dentro de 1000 años o dentro de 2000 años aquí. A Él no, eso no le presenta ningún problema, porque Él todo lo puede. Y por allá hay unos textos que también los vamos a leer más adelante, en donde dice que si usted viene de un linaje santo, pero usted hace una falta terrible, el Eterno va hasta el origen de ese linaje y corta su raíz espiritual. La corta y usted es cortado. Pero que si usted hace una reparación, una corrección, y usted viene de un linaje que ha sido transgresor, el Eterno va hasta su linaje anterior y lo repara. Vamos a buscarlo porque no tengo aquí las citas. Pero para Dios no hay problema con las raíces espirituales. ¿Y por qué le hablo de las raíces espirituales? Porque tal vez usted tenga una raíz espiritual amarga. Y usted esté en esta vida, en esta que está viviendo, esté pagando consecuencias de una vida anterior, de un ancestro, de algo que pasó. Entonces, cuando usted busca al Eterno y usted busca hacer ese tikún, esa corrección, el Eterno va, sigue ese cableado y va y ubica en dónde es que estaba la falla y repara, y usted aquí recibe la reparación. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Así, Esaú menospreció la primogenitura. Había carencia, sigue el capítulo 26, verso 1. Había carencia en el territorio. Además de la primera carencia que hubo en los días de Abraham, Isaac fue hacia Abimelech, rey de los filisteos. Póngale cuidado cómo se repiten los patrones.
además de la primera carencia que hubo en los días de Abraham. Isaac fue hacia Abimelech, rey de los filisteos. Se conversaban con los filisteos. Tenían relaciones con los filisteos. Fue hacia Gerar. Apareció el Eterno ante él y le dijo: no desciendas a Egipto. Establece tu residencia en la tierra que yo te diré. Dios le hablaba a Isaac. Tenía conexión. Establece tu residencia en la tierra que yo te diré. Permanece como inmigrante en esta tierra. Yo estaré contigo y te voy a bendecir, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y cumpliré el juramento que juré a tu padre Abraham. Incrementaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia estas tierras. A través de tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Ay, espérese, Ricardo, ¿cómo es? Incrementaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia estas tierras. Punto. Apréndaselo de memoria. A través de tu descendencia, a través de tu descendencia, a través de tu descendencia, serán bendecidos todos, toditos, todos los pueblos de la tierra. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión del pueblo hebreo? Bendecir a todos los pueblos de la tierra. A través de tu descendencia, el pueblo hebreo, serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, sin excepción. ¿Cuál es la tarea del pueblo hebreo? Ser bendición para todos los pueblos de la tierra. Si hay un pueblo, si hay un grupo de personas, si hay un grupo de jefes políticos que se dicen ser el linaje de Abraham por medio de Isaac y no son bendición para todos los pueblos de la tierra, esos señores son unos farsantes. Y el maestro lo dijo en las siguientes palabras: por sus frutos los conoceréis. Fin del comentario. Seguimos. Y ello en mérito a que Abraham escuchó mi voz y atendió a mi mandato, mis mandamientos, mis estatutos y mis enseñanzas. Perdone que antes de hacer el fin del comentario, aquí esa voz que me habla me está diciendo que les dé la cita para que ustedes sepan. Capítulo 26 de Génesis, verso 4. Verso 4, capítulo 26, 4 de Génesis, dice: incrementaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia estas tierras. A través de tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Ahora sí, fin del comentario. Y ello en mérito a que Abraham escuchó mi voz y atendió a mi mandato, mis mandamientos, mis estatutos y mis enseñanzas. E Isaac se asentó en Gerar. Cuando los hombres del lugar preguntaron acerca de su mujer, él respondió: es mi hermana. Es mi hermana. Hijo de su papá. Es mi hermana. Los patrones se repiten. Porque tuvo miedo de decir que era su esposa. No sea que los lugareños lo matasen por causa de Ribca, pues era hermosa. Una vez, mientras se prolongaban sus días, allí miró a Abimelech, rey de los filisteos, a la hermanita de Isaac. Estaba ahí paseando y la vio. Chusca la pelada, está bien bonita. Rey de los filisteos, por la ventana, y vio a Isaac deleitándose con su esposa Ribca. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo: pero mira, ella es tu esposa. ¿Cómo es que dijiste es mi hermana? Isaac le respondió: es que pensé, no sea que yo muera por causa de ella. Le repito lo que le repetí hace 2 semanas. Isaac, ante todo, era un humano y tenía debilidades
y sentía miedo. Y muy seguramente se le escapó una mentirilla por ahí. Probablemente dijo una palabra de esas palabras de grueso calibre, no sé. Se equivocaba, erraba. Probablemente le metió un regaño a un hijo que no tenía por qué dárselo, sino que era el otro. Suele pasar. Tuvo una reacción mala. No todos los días hace sol. Nosotros lo llamamos cuando uno está, cuando uno está como así como en la mala, uno dice tiene Mercurio retrógrado. Y cuando está así, pues perfecto, uno dice tiene alineados los planetas. O en un lenguaje muy hindú, tiene alineados los chakras. Pero no siempre pasa, hay veces uno está un poquito descompensado. Entonces le dijo a Abimelech, ¿qué nos has hecho? Uno del pueblo pudo haberse acostado con tu esposa y así habrías hecho caer culpabilidad sobre nosotros. Abimelech le ordenó a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer, morirá. Isaac sembró en aquella tierra y recogió aquel año 100 veces más, pues el Eterno lo bendijo. El hombre prosperó y continuó creciendo hasta hacerse muy rico. Tenía rebaños de ovejas y rebaños de cabras y muchos emprendimientos. Los filisteos le tenían envidia. Mal de ojo. Le tenían envidia. Todos los pozos que habían cavado los sirvientes de su padre en vida de Abraham, los filisteos los taparon y los llenaron de tierra. Dijo Abimelech a Isaac, vete de nosotros, porque eres mucho más fuerte que nosotros. Lo corrieron. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y allí se asentó. Isaac volvió y cavó los pozos de agua que habían cavado en los días de su padre Abraham y que los filisteos taparon después de la muerte de Abraham, y los llamó con los mismos nombres que les diera su padre. Los sirvientes de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua natural. Los pastores de Gerar pelearon con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Llamó al pozo con el nombre de Esek, que significa disputa. Porque pelearon con él, cavaron otro pozo también, lucharon por él, y lo llamó con el nombre de Sitná, obstáculo. Se trasladó de allí y cavó otro pozo y no lucharon por él. Entonces lo llamó con el nombre de Rehobot, significando, porque ahora el Eterno nos ha dado un lugar amplio y seremos prolíficos en la tierra. Y desde allí Isaac se fue a Beer-sheba. El Eterno se presentó ante él esa misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Abraham. No temas, pues yo estoy contigo y te voy a bendecir y te voy a multiplicar tu descendencia en mérito a mi siervo Abraham. ¡Qué mérito tan bravo! Estudie la vida de Abraham. Hace como 3-4 semanas les dije, ¿cuál es el pacto que sostiene el mundo? Ese claramente. El pacto de Abraham. Porque hay gente que rechaza y no cree en el maestro Yeshua. Y sin embargo el sol le sigue saliendo a esas personas. Porque Lina me está preguntando, ¿qué tiene que ver Abraham con Yeshua, el maestro? Hay gente que no cree en Yeshua, que para ellos es un judío como cualquier otro y no tiene relevancia, no creen que sea el Mesías. Lo rechazan, lo denigran, pero sin embargo el Eterno tiene misericordia de ellos. Por Abraham. Entiendo. De pronto usted no va a estar muy de acuerdo conmigo, este tipo está loco. Bueno, no hay problema. Todos tenemos derecho a tener una percepción de las cosas. Cada uno tiene su mundo de la manera que lo recibe mejor y para su experiencia y su familia. Construyó allí un altar e invocó el nombre del Eterno y allí estableció su tienda.
los sirvientes de Isaac cavaron un pozo en la zona. Abimelech fue a él, desde Gerar, con un grupo de amigos, y Fijol, capitán de su ejército. Entonces les dijo Isaac: ¿por qué ustedes vinieron hacia mí siendo que me odian y me echaron de entre ustedes? Ellos respondieron: vimos, en efecto, que el Eterno está contigo y dijimos: que el juramento que estaba entre nosotros esté entre nosotros y tú. Hagamos un pacto contigo. Así como nosotros no te hemos molestado, tampoco tú nos hagas daño. Te hemos hecho solo el bien y te hemos dejado ir en paz. Tú eres ahora el bendito del Eterno. Entonces Isaac les hizo una fiesta, comieron y bebieron, por la mañana madrugaron y se juraron mutuamente. Isaac los despidió y se separaron de él en paz. En aquel mismo día vinieron los sirvientes de Isaac y le contaron acerca del pozo que habían cavado y le dijeron: hemos hallado agua. Él lo llamó Shivá. Por eso el nombre de la ciudad es Beer-sheba hasta el día de hoy. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Yehudit, hija de Beri el Hitita, y con Basemat, hija de Elón el Hitita, 2 cananeitas. Ellas, póngale cuidado, ellas fueron una provocación al espíritu de Isaac y de Ribca. Eran insoportables las muchachitas. Un padre puede orar por la esposa de sus hijos, y yo les aseguro, muy seguramente, que Isaac oraba por las esposas de sus hijos. Lo hizo Abraham por él. Pero ¿qué pasó con Esaú? ¿Yo para qué primogenitura? Yo vine a este mundo fue a pasarla bueno. ¿Usted a qué vino a este mundo? Este mundo es un mundo de reparación. Este mundo es un mundo de corrección. De corrección. Hay unos que dicen: ¡ay, castigo! De corrección. Pero usted puede tomar este mundo de corrección como una recocha. Es libre de hacerlo. Entonces, todas las plegarias que hizo Isaac por Esab, ahí quedaron. Le consiguió 2 cananeas. Y las 2 cananeas le amargaron la vida al papá y a la mamá de Esaú. Honra a tu padre y a tu madre. Esaú, eso como que no lo cumplió muy bien. Isaac se envejeció y su vista se debilitó. Llamó a Esaú, a Esab, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: aquí estoy. Le dijo: mira, he envejecido y no sé cuándo me voy a morir. Ahora, afila por favor tu equipo, tu espada y tu arco, sal al campo y caza para mí alguna presa. Me prepararás delicias como las que me gustan, me las traerás y yo las comeré. De modo que mi alma te bendiga antes de que yo muera. Ribca escuchó lo que Isaac le dijo a su hijo Esab. Esab se fue al campo a cazar algo para traer. Entonces Ribca le habló a su hijo Jacob diciendo: mira, escuché a tu papá que le dijo a tu hermano Esab así: tráeme caza y prepárame delicias para que yo coma y te bendiga ante el Eterno antes de mi muerte. Ahora, hijo mío, escúchame lo que te voy a ordenar. Ve al rebaño y toma para mí de allí 2 cabritos buenos. Yo voy a preparar con ellos una comida sabrosa para tu padre, como a él le gusta. Y se la llevarás a tu padre para que coma y te bendiga a ti antes de su muerte. Entonces Jacob le respondió a su madre Ribca: pero Esab, mi hermano, es hombre velludo y yo soy lampiño. Supón que mi padre me palpe, seré a sus ojos un impostor y obtendré una maldición en lugar de una bendición. Le dijo su madre: esta maldición dirigida a ti recaerá sobre mí, hijo mío. Pero escucha tan solo mi voz, anda y tráemelos. Fue, los tomó y los llevó a su madre. Su madre preparó comidas sabrosas de acuerdo al gusto de su padre. Ribca tomó las ropas más limpias de Esab, su hijo mayor, que estaban a su cuidado en la casa, y lo vistió a su hijo menor, Jacob. Y con las pieles de los cabritos cubrió sus brazos y su cuello sin vello.
y puso la comida apetitosa y el pan que ella había preparado en manos de su hijo Jacob. Él fue donde su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Jacob le dijo a su padre: Soy yo, Esaú, tu primogénito. Hice como me dijiste, por favor levántate y siéntate y come, que casé para que me bendiga tu alma. Isaac le preguntó a su hijo: ¿Cómo es que la encontraste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque el Eterno, el Dios tuyo, estaba hablando como Esaú. Porque el Eterno, el Dios tuyo, me la ha puesto ante mí. Isaac le dijo a Jacob: acércate por favor y te palparé, hijo mío. ¿Eres mi hijo Esaú o no? Ya el hombre estaba dudando. Jacob se acercó a su padre Isaac, que lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos, los hechos, lo que estás haciendo son las manos de Esaú. Estás haciendo algo que no debes hacer. Y no lo reconoció porque sus manos eran vellosas como las manos de su hermano Esaú, y entonces lo bendijo. Le dijo: ¿eres realmente mi hijo Esaú? Y respondió: yo soy. Le dijo entonces: tráeme y comeré de la casa de mi hijo para que te bendiga mi alma. Y él se la acercó y comió. Le trajo vino y bebió. Le dio a su padre Isaac. Le dijo su padre Isaac: acércate por favor y bésame, hijo mío. Se acercó y lo besó. Isaac sintió el olor de sus prendas y lo bendijo. Era un avión, Isaac. Isaac era un avión. Lo palpó, lo sintió y después lo olió. Le dijo: mira, la fragancia de mi hijo es como la fragancia de un campo. Y aquí empieza la bendición. La fragancia de mi hijo es como la fragancia de un campo que bendijo el Eterno. Y que el Eterno, que Elohim te dé del rocío del cielo y de las riquezas de la tierra. Y abundancia de cereal y vino, que te sirvan pueblos y naciones se prosternen ante ti. Que seas amo de tus hermanos y se prosternen ante ti los hijos de tu madre. Malditos son los que te maldicen y benditos los que te bendicen. Resulta que cuando Isaac culminó de bendecir a Jacob, y ni bien Jacob acababa de salir de la presencia de su padre Isaac, llegó su hermano Esaú de su jornada de caza. También él preparó una comida sabrosa y se la llevó a su padre. Le dijo a su padre: levántese, padre mío, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga tu alma. Entonces le preguntó su padre Isaac: ¿quién eres tú? Y él le dijo: soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Isaac se estremeció mucho y dijo: ¿quién es y dónde está aquel que cazó una presa? Me la trajo y yo comí de todo antes de que tú vinieses, y yo lo bendije. También él sea bendito. Cuando Esaú escuchó las palabras de su padre, lanzó un grito muy fuerte y amargo y le dijo a su padre: bendíceme también a mí, padre mío. Pero él le respondió: vino tu hermano con inteligencia y tomó tu bendición. Entonces él dijo: quizás por eso fue llamado Jacob, pues me ha engañado estas 2 veces. Tomó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y agregó: ¿no has reservado una bendición para mí? Isaac le respondió a Esaú: mira, lo puse como amo tuyo y le di como sirvientes a todos sus hermanos, y con trigo y vino le sustenté. Y para ti, ¿dónde y qué podré hacer, hijo mío? Esaú le replicó a su padre: solo una bendición tienes, padre mío. Bendíceme también a mí, padre. Esaú levantó su voz y lloró. Aquí podemos entender que lloró fue de la piedra, no porque se hubiera arrepentido, de la rabia que le dio, de la envidia que le dio. Era envidioso. Entonces su padre Isaac respondió diciéndole: mira, en lo mejor de la tierra será tu morada, y el rocío del cielo de arriba,
De tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y cuando seas agraviado, quitarás su yugo de sobre tu cuello. Esab aborreció a Jacob por la bendición que le dio su padre. Se dijo Esab a sí mismo: se están acercando los días del duelo por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Ribca fue informada de las palabras de su hijo mayor Esab, y mandó llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, Esab, tu hermano, tiene segundas intenciones respecto de ti. Pretende matarte. Ahora, hijo, obedéceme, levántate y huye donde mi hermano Labán en Harán. Quédate con él un tiempo hasta que se aplaque la ira de tu hermano, hasta que ceda la furia de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Entonces enviaré y te traeré de vuelta. ¿Por qué debo perder a ustedes dos en un día? Ribca le dijo a Isaac: estoy disgustada con mi vida a causa de las hijas de Het. Aquí termina el texto y volvemos a lo de las espositas de Esaú. Estoy disgustada con mi vida a causa de las hijas de Het. No me las aguanto. Me tienen hartas las dos cananeas, estas dos sinvergüenzas. Me imagino cómo eran de flojas, de perezosas y de callejeras. La pasaban haciendo baile en TikTok. Y mostrando lo que no deben mostrar. Bueno, si Jacob se casa con una mujer de las hijas de Het como estas, de las que viven en esta tierra, ¿para qué necesito la vida? Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó lo siguiente. Volvemos al tema anterior. Esto fue como un paréntesis que hace aquí el escribano. Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó lo siguiente: no te cases con una mujer cananea. No te cases con una mujer cananea. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre. Cásate con una mujer de allí, de las hijas de Labán, hermano de tu madre, que el Todopoderoso, el Shaddai, que el Todopoderoso te bendiga, te fructifique y te multiplique, y que seas una congregación de naciones. Que te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, para que herede la tierra que el Eterno le dio a Abraham, en la que previamente viviste solo como un extranjero. Isaac despidió a Jacob, y éste partió hacia Padán Aram, a lo de Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Ribca, madre de Jacob, y de Esab. Esab vio que Isaac bendijo a Jacob y que lo envió a Padán Aram para que se case con una mujer de allí, ordenándole: no te cases con una cananea. Y que Jacob obedeció a su padre y a su madre y se fue a Padán Aram. Entonces Esab comprendió que las mujeres de Canaán eran malas a los ojos de su padre Isaac, de modo que Esab se fue a lo de Ismael, el tío, y aparte de las esposas que ya tenía, se casó con Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Hasta aquí llega la porción Toldot, que deja muchísimas más enseñanzas, pero pues ya pasó mucho más tiempo del que dedicamos para la enseñanza. Yo le doy gracias al Eterno por la posibilidad que me da de transmitirles estas enseñanzas, que son las enseñanzas que les transmito a estos muchachos que están aquí, y espero que esto les sirva de apoyo para la educación de sus hijos y de sus hijas, y les deseo de todo mi corazón un lindo resto de Shabbat, que el Eterno los proteja, los guarde, los bendiga, y que el rostro del Eterno pueda brillar en ustedes. Gracias.